sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. La piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, sigue escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y hermanos, yo les había encomendado una tarea, ¿sí la hicieron? Indagar sobre Juan 8. Esa era la tarea. Sin embargo, quiero comentarle algo sobre esta perícopa, sobre esta parte del sermón, o más bien esta parte de esta versión de la Biblia. Cada uno de nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada divinamente, ¿verdad? Como hemos leído en la confesión o la declaración de Chicago, de estos hermanos 286 eruditos que hicieron esto. Pero también estás de acuerdo que la división de versículos no es inspirada, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo que la división de capítulos, ni las versiones, ni las traducciones son inspiradas? ¿Cierto? ¿Estás de acuerdo que el arzobispo Steve Langton en el siglo XI fue quien dividió la Biblia en capítulos? ¿Sí sabías esto? Bueno, si no lo sabes, ahora lo sabes. Y la numeración de versículos fue realizada en el año 1551 por Steiny, y se pudieron haber equivocado. ¿Estás de acuerdo? Esto no es inspirado. Hemos leído en la Declaración de Chicago que lo inspirado son los grafos originales. Pues así como estos hombres pudieron haberse equivocado, también los traductores de la escritura pudieron haberse equivocado. La Biblia es inerrante, infalible, pero la traducción es falible y es en ocasiones errante o falla. Y damos gracias a Dios porque a través del estudio podemos discernir qué parte de este libro que tenemos en nuestras manos es parte del original y cuál parte fue añadida. Y antes que usted se disguste con esto, que su conciencia le acuse, debe recordar que cada uno de nosotros debe tener temor de Dios. Porque si usted abraza textos que nunca fueron añadidos, usted le está añadiendo más a la escritura. Pero de la misma manera debemos tener temor, porque si le quitamos textos, pues estamos mochando la palabra. Y por varios días estuve estudiando estos pasajes. Particularmente comencé leyendo, si usted no lo sabe, leo 20 veces en la misma perícopa y pienso en la intención original, en la intención del escritor. Y cuando me detuve aquí, estuve pensando durante horas cuál es el propósito de esta perícopa, de esta mujer en adulterio, con el propósito de Juan, dicho en Juan, mismo en Juan. ¿Cuál es el propósito de Juan? Que creáis que Jesús es el Cristo y que creyendo, ¿qué? Tengas vida. Y dije, ¿cuál es el propósito? Así que, sin encontrar el propósito, me fui obligado a ir a los eruditos. Y me di cuenta que esta perícopa, este pasaje leído, fue añadido después del siglo VIII, es decir, 800 años después de haber escrito la Biblia. Y como le dije, nosotros creemos en la infalibilidad de la escritura, es decir, que podemos confiar en ella, en toda la escritura, en todos los grafos originales, más no en las traducciones. Y como le comentaba, el 26 de octubre de 1978, durante 3 días, 268 participantes, entre ellos 34 seminarios, 33 universidades, 41 iglesias y 38 denominaciones cristianas deliberaron el tema de la inerrancia de la escritura y concluyeron que la traducción no es inspirada, sino los grafos originales. Espero me estés entendiendo. Y cito: afirmamos que la inspiración en sentido estricto se aplica únicamente al texto autógrafo de la escritura, el cual,
por la providencia de Dios puede determinarse con exactitud a partir de los manuscritos disponibles. Afirmamos además que las copias y traducciones de la Escritura son la palabra de Dios a la medida en que representan fielmente el original. Nosotros creemos en esto, es decir, que la Biblia no tiene errores, la Biblia original, mas sabemos que las versiones fallan. ¿Usted confiaría en una traducción del Nuevo Mundo? ¿Verdad que no? ¿Sabes cuál es esta? La traducción de los testigos de Jehová. Y no confías en ella, pero ellos sí. Usted confía en una versión, en la 60 o en la antigua, pero otros no. Otros cristianos bautistas creen que la 1909 es la ley y que la 60 tiene errores. Y otros creen que la 60 es la ley y que la antigua tiene errores. Pero hay pocas iglesias que en lugar de casarse con una versión, escucha esto, que en lugar de casarse con una versión o traducción, van al original y en nuestro caso o de otra manera recabar de muchas versiones la intención original del autor. Eso es escudriñar. Y lo digo porque si fue diligente en la tarea encomendada la semana pasada, se dio cuenta que este capítulo no se encuentra en el original. Y no solo no se encuentra, sino que hay razones evidentes en el mismo texto que nos invitan a pensar que no forma parte de Juan. Por ejemplo, gramaticalmente Juan nunca emplea en su evangelio palabras como Monte de los Olivos. ¿Notó el versículo 1? Nunca. En ninguna otra parte existe esta palabra en Juan. Porque Juan no usa esta palabra, sino solo aquí. Nunca emplea la palabra escribas, solo dice fariseos. Mientras que Lucas usa escribas y fariseos. Pero Juan solo habla de fariseos en todo su evangelio. Y casualmente aquí, por única ocasión, dice escribas. Nunca habla de la palabra se fue, la palabra de mañana en este pasaje leído tampoco lo habla en otros versículos. Así que gramaticalmente no encontramos palabras iguales en otros capítulos. Número 2, en cuanto a la secuencia de Juan, hay un corte. Piensa, ve el versículo 52 de Juan 7. Si usted lee el verso de Juan 7, 52, notará que aquí de alguna manera está hablando Jesús y Juan 8, 12 es la secuencia. Se dará cuenta que la secuencia continúa en el 8, 12, mientras que la mujer adúltera entra en la escena sin ningún sentido, sin ningún propósito intencional del autor, sin ningún propósito en la narración, simplemente entra. Jesús está dando un discurso y luego entra la mujer samaritana. ¿Por qué Juan la añade? Bueno, piénselo. Esta historia, por cierto, como le dije, no apunta al propósito del libro. ¿Y cuál es el propósito? Defender que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida. Toda historia, toda perícopa, toda narración debe estar enfocada al propósito de Juan. Y último, Jesús, en este evangelio, escucha, si no lo has notado, Jesús en este evangelio nunca trata un pecado per se. ¿Cuál es el único pecado que trata? Si alguien me lo dice, les voy a invitar una coca. Hay un pecado que trata solamente en todo el evangelio. ¿Cuál? Correcto, la incredulidad. Pero el hermano no toma coca. Solo la incredulidad. Pero únicamente, por única ocasión, aquí trata de un pecado de adulterio. Esto no lo vemos en todo Juan. Solo lo vemos casualmente aquí. Y por último, este argumento que les he dado, no solo lo expuse yo, no solo lo estudié yo, sino que me fui al tumbaburros al terminar esto. Y me di cuenta que en la Biblia de Sproul, en la Biblia de la Reforma, en la Biblia de John MacArthur, en la Biblia de estudio de John MacArthur y en un comentario bíblico llamado Mundo Hispano, tomo 17, elaborado por más de 150 pastores de todo el mundo, dicen lo mismo. Así que consideren, y esto también lo digo para defender sus conciencias, porque más tarde, si alguien le persuade a usted de que este verso no está en los manuscritos antiguos y usted escuchó que el pastor José María predicó un versículo que no estaba realmente en la escritura, usted va a decir, entonces, ¿qué parte le quedó de sus sermones? Piense esto. Por otro lado, le animo a ser un estudiante de la palabra y sepas discernir, escudriñar y enseñar a otros. Y si bien es cierto, el adulterio es una práctica que la escritura condena. El adulterio es tener una relación íntima con una persona que no es tu cónyuge. Se nos dice en las cartas que el adulterio
que el adúltero no entre en el reino de Dios. El adúltero es una de las prácticas inmorales condenables en el Antiguo Testamento. Al adúltero apedreará. Y es algo que la iglesia debe erradicar. Un hombre o una mujer que ande en adulterio es digno de disciplina eclesiástica y es una señal de un no creyente. Dicho esto, vamos al versículo 12 del capítulo 8 de Juan. Juan 8:12. Juan 8:12. Dice el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, espera, ¿qué? ¿Otra vez? Sí, otra vez, porque está en el mismo discurso del capítulo 7, solo que aquí alguien metió a la mujer adúltera. Otra vez les habló diciendo, versículo 37, en este último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es lo que ha estado diciendo en el capítulo 7. Y ahora otra vez se para en el mismo discurso y vuelve a hablar. De modo que el capítulo 7 no termina en el versículo 51, sino continúa porque Jesús sigue hablando, predicando en el templo, tal como lo muestra en el versículo 20 del capítulo 8. Léalo. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. ¿Enseñando en dónde? En el templo. Ah, pero ¿y dónde está la mujer adúltera? ¿Quién sabe? Bueno, aquí está Jesús nuevamente enseñando en el templo y nadie le aprendió porque aún no había llegado su hora. Así que el mismo discurso sigue del capítulo 7. Estamos en el último día de la fiesta de los tabernáculos, pero ahora Juan nos da un dato sustancial para entender lo que Jesús dirá. ¿Cuál dato? El lugar. ¿Dónde está? En el lugar de las ofrendas. ¿Cuál es este lugar, pastor? Bueno, Juan da por sentado que ya leíste el capítulo 7, ¿de acuerdo? Así que esa es una referencia a uno de los atrios del templo, llamado el atrio de las mujeres. En el atrio de las mujeres estaba el lugar de las ofrendas. ¿Por qué era llamado el lugar de las ofrendas? Porque había 13 recipientes. Al parecer, 7 de ellos estaban destinados a ofrendas específicas y los demás eran ofrendas voluntarias. En este lugar es donde la viuda o la anciana pobre llegó y ofrendó 2 blancas. Y Jesús dijo, todos han dado sus riquezas, pero esta ha dado todo lo que tenía. Es este mismo lugar. Aquí está Jesús predicando, aquí está la escena y aquí estamos nosotros. Se llama atrio de las mujeres, por cierto, porque este era un atrio donde podían llegar las mujeres si no tenían su costumbre del mes. No podían pasar más allá si tenían la costumbre. Podían entrar niños, niñas, hombres, jóvenes, adolescentes, etcétera. Podía entrar cualquiera, pero solamente las mujeres podían llegar hasta ahí si tenían la costumbre. Más allá no podían entrar. Así que Juan, lo que Juan dirá a continuación es auspiciado en este escenario hacia una audiencia hostil, lo quieren matar en el último día de la fiesta de los tabernáculos, en medio de un lugar donde adoradores depositan ofrendas y donde se encuentran todo tipo de personas. Piensa esto, esta es la audiencia, este es el lugar, estamos viendo los 13 canastos de ofrendas, estamos en el atrio de las mujeres, hay un montón de personas y es el último día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Amén? Bien, porque primero vamos a ver la invitación en su discurso y luego vamos a ver el rechazo. Mira el versículo 12. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy fuerte, la luz del mundo. Esto fue lo que dijo. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo que Él es la luz del mundo? Esto no encaja en la lectura. ¿Por qué razón de manera abrupta dice esto? Bueno, recuerda que el lugar donde estaba enseñando es el templo, especialmente el atrio de las mujeres. Y en este lugar, escucha, había 4 pilares grandes, pilares enormes. En cada pilar, al final de cada pilar, en la parte superior, había un cuenco de oro. Estos cuencos eran como canastos y eran llenados por sacerdotes jóvenes que se subían y se trepaban al pilar y los llenaban de aceite, litros y litros de aceite. Sabes que en la antigüedad utilizaban no el gas, sino aceite para prender lámparas. Así que la intensidad de estas lámparas era tan luminosa que todo el templo era iluminado por estas 4
lámparas gigantes y obviamente todo el templo estaba iluminado en la noche, puesto que las columnas que sostenían las lámparas de aceite, imagínate, medían 26 metros de altura, 50 codos. ¿Sabes cuántos son 26 metros de altura? Aproximadamente 6 casas mexicanas. La altura de 6 casas. Y la explicación es obvia y contundente. Escucha, Jesús es la luz. Y Jesús toma como esta analogía la luz del templo en la cual se alegraban los judíos. Esas lámparas no estaban, como decimos coloquialmente, de oquis. Estas lámparas estaban con una razón, con un propósito, con una celebración. Estas las prendían para recordar cómo es que la columna de fuego había acompañado a Israel en medio del desierto por las noches. Cuando salió de Egipto, ¿recuerdas? Israel camina por el desierto y una columna de fuego les acompaña. Y esto es lo que simboliza, tipifica esta luz en el templo. Así que las lámparas de Jesús, la lámpara de Jesús, la luz de Jesús va más allá que una simple analogía sobre lo que es la luz, sino que Él es la luz, escucha, para un pueblo que vaga en el desierto. Él es la luz para un pueblo rebelde. Él es la luz para un pueblo injusto. Él es la luz que refleja al Dios compasivo en medio del desierto. Es la luz que refleja la gracia y la misericordia, proveyéndoles luz que no merecen y no dándoles las tinieblas que merecen. Maravilloso. Amados, escucha. Jesús es esa luz que el hombre necesita cuando se encuentra en el desfortunio. Es la luz que necesita cuando está en desespero, en angustia, en temor, como los judíos en el desierto. Por otro lado, haciendo una teología bíblica de esta expresión, la luz, escucha, fue a causa de la luz lo que vino a darle orden a aquello que tenía ausencia de orden. Génesis 1 del 1 al 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue el comienzo de la luz lo que vino a darle orden. Fue la luz la que permaneció en las habitaciones de los israelitas, mientras que las tinieblas se tornaban un símbolo de maldición en la casa de los egipcios. Éxodo 10, 26. No obstante, en aproximadamente 300 versículos, la palabra luz se emplea como una analogía en toda la Biblia para aludir una nueva vida. 300 veces, y dio a luz, y dio a luz, y dio a luz. No obstante, en el Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y se nos promete caminar a la luz de Jehová en Isaías 2:5. Así que hermanos, cuando Él dice, yo soy la luz, no es algo tan básico, no es algo tan sencillo. Él es la luz del mundo. Por otro lado, siguiendo la corriente del pensamiento de Juan, en su evangelio, el que Jesús sea la luz es algo que ya se ha dicho anteriormente. Por ejemplo, vea Juan 1:4. Juan 1:4. Vamos a ir un poco rápido en estos pasajes. Dice el texto, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Juan 1:5, él es la luz mayor que, más fuerte que, más intensa que las tinieblas. En Juan 1:7, un heraldo testifica sobre lo que hace la luz que vino. ¿O notas? En Juan 1:9 nos muestra el alcance de esta luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En Juan 3:20 nos enseña el rechazo de esta luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redarguidas o reprendidas. En Juan 5:35 es la antorcha que traía Juan el Bautista. En Juan 8:12 nos muestra claramente que Él es la luz. En los versos posteriores, capítulo 9, versículos 5, 11:9, 11:10, 12:35, 12:36, 12:46, nos insta a creer en esta luz. Yo soy la luz del mundo. Esto es decisivo, contundente, radical, incisivo. Y dicho sea de paso, este es el segundo yo soy. ¿Recuerdan cuál es el primero? Yo soy el pan.
Siete veces viene la palabra yo soy en este evangelio. 7 veces nos va a mostrar Juan una analogía de quién es Jesús. Ahora yo soy la luz. Primero yo soy el pan, ahora yo soy la luz. Así que si Jesús es la luz, entonces de manera conclusiva, en él comienza la vida. Si él es la luz, en él está la vida. En él está el principio de la vida. En Cristo la gente puede ver. En él hay bendición porque su luz nos irradia. En Cristo tenemos el regocijo de cuidado de Dios porque nos da su luz. En medio del desierto, a un pueblo rebelde, contumaz y murmurador. Nos da su misericordia porque no nos deja en tinieblas como lo hizo con los egipcios, sino que nos da su luz que alumbra nuestras habitaciones en forma de bendición y no de maldición. Amén. Cristo es una bendición en la vida del creyente. Amén. Pero luego sigue diciendo el versículo 12, yo soy la luz del mundo. Ese es el alcance. Su luz puede llegar a toda persona. Por tanto, no es una luz limitada o una luz que mengue entre tanto que personas lo tomen. No es una luz que solo llega a cierto pueblo o a cierta nación, sino a todo el mundo. De hecho, este es el mismo principio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y algunos interpretan que la palabra mundo aquí es cada persona en particular, pero en el concepto de Juan es todo el mundo en el sentido de judíos y no judíos, judíos y griegos, judíos y bárbaros, judíos y todo el mundo. En ese sentido, así que la luz de Cristo es global, es para todo el mundo, no hay distinción, no hay alguna discrepancia entre las personas para el Señor Jesús. La luz es la luz del mundo. Número 3, ¿cómo dice el texto? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, esta es la invitación, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que si le sigues, ese es el propósito final, que si le sigues, no andarás en tinieblas. La imagen es clara. Cristo, quien es la luz, y la vida del hombre alumbra a aquellos a quienes están cerca de esta luz. Por eso la invitación es ven a Jesús. La invitación radical, contundente es ven a Jesús y tus pecados, tus tinieblas, Él las quitará. Quien no esté cerca de Jesús, seguirá en tinieblas. Ven a Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, el que va tras mí, no andará en tinieblas. Evidentemente, la luz, el reflejo de Cristo, nos vislumbrará y nos quitará todas las tinieblas, pero mientras más te acerques a Él, su luz maravillosa quitará tus tinieblas y podrás ser puro y santo como Él. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? ¿Has seguido a Jesús en verdad? ¿Qué tan cerca estás? Mira, Isaías 9:2, es algo similar, es lo que se nos promete. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Isaías 49:5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a él Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Y si Jesús es tu luz, escucha, y esto es conclusivo, si Jesús es tu luz, mírame aquí, ¿por qué andas en tinieblas? Si Jesús es tu luz, ¿por qué andas en tinieblas? ¿Por qué aún permanece ese pecado en ti? Medita, iglesia. Si la luz ha llegado a tu vida, ¿por qué tus pensamientos siguen siendo oscuros y tenebrosos? ¿Por qué sigue habiendo maltrato familiar? ¿Por qué sigue habiendo disociación en el matrimonio? ¿Por qué sigue habiendo palabras torpes en nuestra boca? Si Jesús es tu luz, tu vida debe ser luz. Por otro lado, considera esto, tú no puedes quitar las tinieblas de ti mismo. No puedes. No puedes.
Quien las quita es el Señor por su propia luz. Solo aquellos que se acercan a Él y le siguen no andan en tinieblas. No puedes quitar por ti mismo tu pecado. Él quita la muerte. Él saca a la luz la inmortalidad y la vida y te la da por su luz. Él es el que pone tu corazón blanco como la nieve y quien nos da un aceite para que también brillemos y seamos luz en el mundo. Es Él. No es tus fuerzas. No es tu abstinencia. No es tu fuerza de voluntad. Es por su luz. Por su luz que mora dentro de ti. El reflejo de la luz de Cristo te irradia, te quita las tinieblas. Ahora es de la invitación, pero considera el rechazo. Mira el versículo 13. Porque estos hombres no aceptan la invitación por tres cosas. Son ciegos al testimonio, y quise utilizar la analogía de ciegos, aunque no esté en el texto, pero evidentemente son ciegos al testimonio, son ciegos al juicio y son ciegos al Padre. Mira cómo son ciegos al testimonio, versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron que tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. ¿Qué testimonio? Bueno, lo que acabo de decir, que Él es la luz. Y comienzan a refutar. Esta es una norma real, que aquel que testifica sobre sí mismo bien podría ponerse en duda su testimonio. Sin embargo, Jesús, escucha, no refuta esta falta de credibilidad hacia Él. Mira lo que responde el versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Esto no es más que hablar con autoridad. Él no necesita que testifiquen sobre él. No necesita, en ese sentido, en el sentido de que no necesita que haya gente como que estimulando a otros para que crean que Él es el Cristo, porque Él es quien es. Él no necesita que alguien más diga lo que Él es para que la gente crea lo que Él es. Él es quien es. Por eso dice, yo doy testimonio acerca de mí mismo y mi testimonio es verdadero. No necesita que algún otro hombre compruebe lo que dicen de Él o compruebe que la verdad de Jesús es verdad. Más bien con su propia palabra Él declara lo que es. Y por otro lado, ellos deciden no creer. Y en esa condición se quedarán porque no creen. ¿Y por qué no creen? Mira el versículo, mira lo que sigue diciendo. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Es decir, no solamente tengo autoridad para declarar que mi testimonio es verdadero, sino que hay una evidencia contundente que refleja que ustedes no pueden reconocer quién soy yo, aunque yo diga lo que soy, ustedes no creerán por estas dos razones. Número uno, porque Jesús es el único que sabe de dónde viene. Y número dos, porque ellos no saben de dónde viene. ¿Lo notaste? Así que si solo Jesús sabe de dónde viene y a dónde va, y si ningún hombre sabe de dónde viene ni a dónde va, ellos deben poner su fe en Jesús y en su testimonio, pero prefieren no hacerlo. Esto que me enseñan, pastor, que hay cosas que yo no sé sobre Él, pero aunque no las pueda comprobar, aunque no las pueda ver, aunque haya verdades sobre Jesús que nadie pueda articular, yo las debo creer. Lo que Jesús dijo que es. No necesito una evidencia científica, histórica para comprobar que Él es quien dice ser. Él es. Lo que la Biblia dice sobre Jesús, lo que la Escritura testifica sobre el Mesías, yo debo creerlas tal y cual son. No necesito comprobar, no necesito ratificar, yo necesito creerlas por fe. Así que son ciegos al testimonio, pero también son ciegos al juicio. Mira lo que dice el versículo 15. Vosotros juzgáis, ¿qué? Según la carne. Yo no juzgo a nadie. Vosotros juzgáis según la carne. Y eso es más intenso, escucha. Son ciegos en su juicio, ¿por qué? Porque juzga según la carne, según las apariencias, según lo que se ve, según aquello que es palpable, tangible, aquello que es visible, lo creen. Pero aquello que no es visible, aquello que no se puede comprobar, ratificar, aquello que no se puede palpar, no lo creen. Ellos juzgan según la carne. No es que juzgan según un pecado, es juzgan según lo que ven, según lo palpable. Y para que sepamos que es un juicio según la carne, pensando en toda la Biblia, piensa en esto, escucha, piensa esto, hermano, esto es maravilloso. Abraham
Recuerda a Abraham. Abraham, si hubiera juzgado según la carne, no hubiera creído que Sara tendría un hijo a los 100 años. ¿Lo notas? No hubiera creído que Sara tendría un hijo siendo estéril, porque su juicio según la carne diría, esto es imposible. ¿Cómo es que una mujer de 100 años y estéril va a tener un hijo? No, pero él no juzga según la carne, él juzga según la fe. Abraham echa mano de la fe y creyó lo que no se veía y se hizo. Noé al recibir la instrucción sobre el diluvio, si hubiera elaborado un juicio según la carne y escuchar la voz de Dios decir, va a haber un diluvio, va a durar 40 días, 40 noches, hazte un arca, y dice Noé, diluvio, lluvia del cielo, esto es imposible, Dios. Según la carne, esto es imposible. Pero Noé no juzga según la carne. Noé juzga según la fe. Y Noé creyó y condenó al mundo y fue hecho heredero de la fe. Moisés no hubiera cruzado el mar rojo si hubiera juzgado conforme a la carne. David no hubiera enfrentado al gigante Goliat. ¿Te imaginas este joven con este gigante Goliat? ¿Cuántos palmos medía? Se desbloquea la coca del hermano Emilio si dice de cuántos palmos era. Pero, ¿sabes, hermano? David no hubiera peleado con el gigante si hubiera dicho esto es imposible. Porque ese es el juicio según la carne. Según lo que veo, lo que palpo, lo que puedo notar con mis ojos. Pero David juzgó según la fe y le dijo, el Señor de los ejércitos me entregará tu cabeza y las echaré a las aves para que se la coman. David no hubiera sido ungido como rey según la carne, según el juicio de Samuel. Samuel comenzó con el más grande, y luego con el otro, y luego con el otro, y luego con el otro. Se fue hasta los 6 hermanos. Ese es el juicio según la carne. Pero dijo Dios a Samuel, no mires su parecer, no juzgues según la carne, porque Jehová mira no lo que el hombre mira, no juzga según la carne, Jehová mira el corazón. Josué no hubiera animado a los israelitas a entrar a Jericó a derrotar a los gigantes si hubiera juzgado según la carne. ¿Qué hicieron los otros 10 espías? ¿Juzgaron según la carne? No, ¿cómo crees? ¿Ya viste los gigantes? Mira cómo son las uvas. Nosotros somos como langostas. A su parecer les parecemos como un bicho pequeño, insignificante. Pero ¿qué dijo Josué? Más podremos que ellos. Eso es juzgar, no según la carne, sino según la fe. Dios dijo que íbamos a tener esa tierra, eso se hará. Eso es juzgar según la fe. Y de la misma manera, si estos fariseos siguen juzgando a Jesús según la carne, nunca podrán reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Rey venidero. ¿Lo notas? Ellos debían juzgar conforme a la fe, según lo que no se ve. Si siguen juzgando conforme a la carne, van a ver un carpintero, hijo de José, que es un humano como tú y como yo. Pero si juzgan según la fe, van a ver que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo en eso, van a tener vida. Mira el versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. En términos sencillos, el argumento de estos fariseos era, tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque tú das testimonio de ti mismo. Y esto es imposible, no puedes dar testimonio de ti mismo. Tú no puedes decir que eres Superman y ser Superman, o decir que eres algo y simplemente porque tú lo dices, entonces lo eres. Pero Jesús saca la evidencia y dice, claro, en la ley está escrito que con 2 testimonios entonces puede ser verdadero el testimonio y yo tengo otros testigos. ¿Y quién es? Es el Padre. La evidencia por fe, escucha, no puede ser juzgada de una forma carnal, porque la evidencia que trae Jesús no es visible, pero es poderosa cuando usas los lentes de la fe.
En primer lugar, esclarece que en verdad siempre ha tenido un testigo, su Padre, el cual nadie ha visto. No puedes juzgar a Jesús según la carne, porque el testigo que trae Jesús no es según la carne, su Padre que nadie ha visto. El versículo 18 dice que dos dan testimonio de él. Así que si ellos querían juzgar conforme a las leyes, Jesús en verdad tiene un testigo más quien corrobora que él es quien dice ser. ¿De qué forma dan testimonio? ¿De qué forma el Padre da testimonio? ¿De qué forma Jesús da testimonio? ¿Y cómo podemos corroborar que esos dos testimonios dicen que Jesús es quien dice ser? Bueno, escucha. En primer lugar, cualquiera que mira a Cristo por fe sabe que Él es un hombre que viene de Dios. Porque nadie puede hacer lo que Él hace si no fuere Dios con Él. Así que el Padre testifica dándole virtud, dándole poder. Y Jesús lo testifica exponiendo esa virtud, ambos trabajando en el testimonio. Esto lo ratificamos en Hebreos. Vaya ahí, por favor. Hebreos 2, 3 al 5. Hebreos capítulo 2, versículo 3 al versículo 4, perdón. Dice el texto: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? ¿Quién testificó esto primero? El Señor. Nos fue confirmada por los que los oyeron. ¿Quiénes los oyeron? Los apóstoles. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo? Espera, ¿cómo? ¿Cómo testificaba Dios con los apóstoles y con Jesús? Con señales, con prodigios y con diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Así que pensamos también que el Padre testificó sobre Cristo cuando Jesús, en primer lugar, hizo milagros. El Padre estaba testificando juntamente con Cristo, haciendo milagros. Y también cuando Jesús es bautizado, recuerda, el Padre testifica y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y esto es conclusivo el verso. Cuando juzgas a Cristo según la carne, encontrarás a un carpintero de 33 años, un simple rabino que enseña a la gente con supuestos milagros, uno más del montón. Pero si juzgas a Cristo según la fe, encontrarás que el Padre da testimonio de él con milagros, con prodigios, y hallarás que sus mismas palabras testifican junto con el Padre dos cosas: que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios. Gente dice que es imposible, por ejemplo, que Jesús haya resucitado. Piden pruebas, piden evidencia, juzgan según la carne. Y esto es juzgar conforme a la carne, pero si juzgan conforme a la fe, al final de su juicio y de su examen dirán que el Padre le dio virtud para resucitar a Cristo de entre los muertos. Gente piensa que es necesaria las obras para la salvación. Piden que obre según la carne para poder verificar, ver y realmente reconocer que tú eres creyente. Pero al final de su juicio, si su examen se hace por fe, podrán reconocer que la única razón y la única manera de entrar al reino es por medio de Jesús. Y por último, acompáñame, versículo 19. Rechazan la invitación porque son ciegos al testimonio, ciegos en su juicio y ciegos al Padre. Dice el texto: ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús. ¿Qué dijo? Todos juntos: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Nuevamente ellos piden ¿qué? Pruebas. Pruebas. Siguen juzgando conforme a la carne. Siguen fallando en el testimonio. Siguen siendo incrédulos. Queremos ver a tu Padre. ¿Dónde está tu Padre? No han entendido nada. Jesús no les dice dónde está. Jesús no les dice, bueno, está en el cielo. No, no les dice. Al final no le creerían. Más bien les da una razón por la cual no lo encontrarán. ¿Cuál es la razón? Él dice: si no me conocen a mí, tampoco conocen al Padre. ¿Por qué Jesús dijo esto? Bueno, algunas implicaciones. No puedes conocer primeramente al Padre si no aceptas quién es el Hijo. Porque el Hijo es la misma esencia que el Padre. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Por ejemplo, en Juan 14, Felipe
uno de sus discípulos hace el mismo comentario que este fariseo y le dice, muéstrenos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Felipe. Ay, Felipito, tanto tiempo que he estado contigo y no me conoces. El que, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo que es en Cristo que puedes conocer las virtudes del Padre. De manera tácita, implícita, si no reconoces quién es Cristo, no reconoces tampoco al Padre. Así que está por demás decirte dónde está el Padre, porque si no me reconoces a mí, tampoco conoces quién es el Padre. Hermano, escucha, no puedes entrar al reino de Dios, no puedes entrar al reino del Padre si tú no sabes quién es el Hijo. No puedes. Colosenses 2:9 dice la razón, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que, de manera conclusiva, si rechazan al Hijo, rechazan al Padre. Así que en última instancia, si reconoces a Jesús, podrás escuchar el dulce testimonio del Padre proclamando y testificando que Jesús es el ungido, aquel rey venidero, el que establecerá un reino eterno y todos estaremos alrededor de su trono alabándole. Amén. Y termina el versículo 20 diciendo, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y su hora es en 6 meses. 6 meses. Del capítulo 8 al capítulo concluyente en la crucifixión 21, a partir del 20, esa es su última hora. Van a pasar 6 meses en estos 12 capítulos que veremos. 6 meses. Y recuerda, hermano, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo reaccionas ante esta verdad? ¿Cómo reaccionas ante que Jesús es la luz del mundo? Cierra tus ojos, por favor. Quiero preguntarte, ¿tú ya has